Hola estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla es el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la revolución industrial. Primero, antes de hablar de la revolución industrial, me gustaría hablar un aspecto general sobre lo que es la revolución industrial. Debemos mencionar que en la historia económica se entiende pues como, o en historia económica, se va a entender como revolución industrial tanto a los extensos y profundos cambios que van a ocurrir tanto en los procesos productivos, que van a tener, pues, o que van a ser a consecuencia de la introducción de nuevos procedimientos que van a estar vinculados a mejores instrumentos, a mejores equipos, que van a emplear, pues, mejores y más poderosos recursos energéticos. Estos profundos procesos revolucionarios ocurren, eh, también podría ser que transcurren en un extenso periodo de manera que desde el siglo XVIII a la fecha se han registrado tres grandes revoluciones industriales, del modo que sigue pues lo que se conocería como la primera revolución, ¿no? Que vamos a trabajar el tema del día de hoy, que se desenvolvió o tuvo lugar desde el primer tercio del siglo XVIII hasta un poco más de la mitad del siglo XIX, ¿no? Luego también está lo que vendría a ser la segunda revolución industrial, que se desenvolvió o tuvo lugar desde la mitad del siglo XIX hasta inicios de la década de los 70 del siglo XX. Y finalmente lo que es la tercera revolución industrial, que se extiende pues o desenvuelve desde la primera revolución industrial y tuvo como, o va a tener como escenario central al Imperio Británico. La segunda revolución industrial se va a desenvolver fundamentalmente en Europa y los Estados Unidos, que al final pues resultó siendo la potencia más poderosa del mundo como consecuencia de este fenómeno al cual pues conoceremos como la revolución, ¿no? Ahora, la tercera revolución industrial tiene como escenarios al Japón y también a un grupo de países asiáticos y a algunas de las principales potencias industriales del mundo. Lo que el día de hoy nos vamos a centrar solamente es en la primera revolución industrial. Pero antes de ello debemos preguntarnos, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es el proceso radical de transformación y desarrollo de la industria y el comercio. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que va a haber, pues, como les venía mencionando, en la transformación de lo que antes se trabajaba con los nuevos inventos, ¿no? Esto, pues, va a contribuir a modificar la ciencia, los medios de comunicación y de transporte, como también las costumbres de las personas. Como ya les dije al inicio, la revolución industrial inicia en el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas que van a permitir que la revolución industrial se llevase a cabo? Primero, el empleo intensivo de la máquina en la producción. Segundo, el conocimiento de nuevas materias primas, ¿no? Eso es sumamente importante. El tercero, el deseo de mejorar los niveles de vida de la población. Y cuarto, el excesivo afán de lucro por parte de los empresarios, como también de las grandes sumas de dinero. Obviamente también debemos agregar como dato curioso que el avance técnico-económico va a contribuir grandemente al progreso de la unidad, pero asimismo también creó problemas de carácter social. Entonces, iniciaremos pues con lo que vendría a ser la era del maquinismo. La era del maquinismo, que corresponde a lo que vendría a ser la primera revolución industrial, como lo señalamos en líneas anteriores, eh, la gran primera revolución industrial va a tener como escenario central al Imperio Británico, que había visto pues expandirse continuamente su economía y principalmente en cuatro líneas siguientes. Una de ellas es pues una fuerte y continua expansión demográfica, justamente lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Otra causa que va a lograr que la primera revolución industrial se llevase a cabo
es la consolidación de una poderosa marina mercante, ¿no? Que estaba básicamente vinculada a, a una buena infraestructura portuaria que le va a ofrecer pues un mercado muy amplio en el mercado externo. La tercera causante también para la primera revolución industrial va a ser pues el fortalecimiento de un gran complejo empresarial que va a estar basado en la expansión de las sociedades anónimas que emplean perfeccionados instrumentos comerciantes y creditarios, ¿no? Cuarto, que la generación de suficientes recursos financieros provenientes de prósperos y dinámicos sectores productivos, principalmente comercial y agrario, ¿no? Las condiciones obviamente señaladas en el párrafo, lo que venía mencionando anteriormente, va a mencionar pues estas cuatro actividades, ¿no? La industria textil, los sectores minero y metalúrgico, los transporte ferroviario y naval y el sector agropecuario. Entonces, vamos a dar inicio con lo que vendría a ser en la era del maquinismo. La era del maquinismo, también conocida como el fenómeno económico-social, consiste pues en el exagerado empleo de la máquina de la industria. Este boom de las máquinas llegó a reemplazar la mano de obra del hombre por el de la máquina. Es decir, que se va a emplear la máquina para poder reemplazar o facilitar de algún modo el trabajo del hombre. Ahora, dentro de la primera revolución industrial, lo que, como ya les venía mencionando, eh, se va a caracterizar por los logros alcanzados en la agricultura, ¿no? Las nuevas técnicas de cultivo eran, pues, los sistemas de irrigación, el empleo de abonos, los instrumentos de labranza. Ya para el año de 1750, va a destacar la expansión de la industria textil, justamente lo que mencionaba anteriormente. Esto gracias pues a la máquina de vapor que va a ser inventada por James Watt, ¿no? También vamos a ver lo que es el transporte, se va a desarrollar tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán pues crecer el papel de la industria y el comercio. Ahora, ¿cuáles fueron los principales inventos y descubrimientos? Por ejemplo, vamos a encontrar que uno de los inventos que va a ser descubierto en aquella época son los molinos de harina, que va a ser descubierto pues o inventado por Oliver Evans en el año de 1780. Otro invento es la máquina de coser. La máquina de coser, pues, que fue inventada por Elias Howe, modificó los primeros diseños y va a ser perfeccionado por Isaac Singer en el año de 1850. Luego también lo que podemos mencionar es que vamos a encontrar lo que es el segador de trigo mecánico, ¿no? Que eh, va a ser inventado por el señor Sirius McCormick, ¿no? En el año de 1831. También vamos a encontrar la máquina de hilar, que va a ser inventada por el señor James Hargreaves en el año de 1741. Luego también encontramos la máquina a vapor por James Watt en el año de 1750. Luego también otro invento es pues el ferrocarril, que va a ser descubierto o inventado por George Stephenson, ¿no? En el año de 1825. Luego también vemos lo que es la bombilla, ¿no? Que va a ser pues un descubrimiento por Thomas Alva Edison y perfeccionado por Humphrey Davy Edison, ¿no? En el año de 1809. También se va a dar lo que es la creación del automóvil, el Carl Friedrich Benz, ¿no? En el año de 1886. Y finalmente vamos a ver también el telégrafo, ¿no? Que pues vamos a ver pues Joseph Henry en el año de 1821 y va a tener un mayor impulso con Samuel Morse. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Debemos mencionar
que va a constituir el origen de la sociedad contemporánea de aquella época. Va a aumentar la riqueza del mundo y también va a facilitar la mano de obra, porque recordemos pues que estos objetos van a darle pues de alguna u otra forma las facilidades que en aquella época no se tenían. Además, se va a acrecentar la población del mundo, ¿no? Donde se va a producir una mayor expansión colonial. De esa forma, pues, nace el capitalismo industrial, a la vez que se va a consolidar el poder de la burguesía capitalista. De ese mismo modo, o a consecuencia de esto, surge la famosísima producción masiva y serie, ¿no? Dando, pues, nacimiento a una nueva sociedad, conocida como la sociedad industrial. Ahora, dentro de la sociedad industrial surgen agudos problemas de carácter social que básicamente van a estar emanados precisamente de los conflictos de las clases, ¿no? Así, de la lucha de clases entre los proletariados u obreros y los capitalistas e industriales. Entonces, la revolución va a traer consigo también aspectos positivos como aspectos negativos, ¿no? Entonces, lo que podemos mencionar respecto a lo que es la primera revolución industrial eh, dentro de la industria textil, fue pues que fue movida por los siguientes adelantos o innovaciones tecnológicas, ¿no? Ahí mencionaba pues la lanzadera volante creada por Kay, la máquina de cardar de algodón creada por Arkwright, el telar mecánico inventado por Catherine, el tomo de hilar inventado por Habres, los sectores mineros y metalúrgicos, que también van a ser pues beneficiados de los siguientes adelantos, ¿no? Vamos a ver pues la introducción de Cook en la fundación del hierro, en Isen, ¿no? Se van a establecer pues los primeros altos homos, también en ese mismo alineamiento. Bassemer inventa pues los procedimientos especiales para producir el acero. Entonces, va a ser pues un proceso sumamente largo, ¿no? Entonces, ahora, lo que respecta también en el aspecto del transporte ferroviario y naval, va a tener también pues impulsores iniciáticos a los siguientes adelantes tecnológicos. Por ejemplo, como ya lo mencioné, eh, la construcción de los primeros buques movidos a vapor, la construcción metálica, ¿no? de hierro y acero, el inicio pues del tendido de vías ferroviarias con rieles y locomotoras. Sin embargo, estos primeros pasos van a resultar siendo el fundamento de los enormes progresos del siguiente periodo, ¿no? Ahora, la revolución industrial también trajo consigo a lo que vendría a ser en el sector agropecuario. Ahora, lo que podemos mencionar es que es movido principalmente pues, por dos técnicas que la van a impulsar enormemente, ¿no? En el cercado de los campos que van a estar pues, destinados a la crianza, lo cual pues, va a permitir una mayor eficiencia en el manejo de los pastos y la rotación de los cultivos, ¿no? Eh, que es pues una tecnología peruana que va a ser empleada, ¿no? Que solo se va a dar en forma tardía, ¿no? O sea, 200 años después de la invención europea europea se comienza pues lo que vendría a ser el empleo en Europa y que básicamente consiste en que para evitar la continuación del agotamiento de las tierras, se combinaban los cultivos empobrecidos con cultivos que fijaban los nutrientes. Entonces, como es el escaso de las menestras, como el poroto o los frijoles, que son un aporte también a la gran cultura peruana prehistórica. Pero además de esos dos grandes innovaciones tecnológicas, lo que debemos mencionar es de que una de las cuales es un aporte peruano, la primera revolución industrial, que comportó igualmente una revolución agrícola,
contó pues con varios productos agrarios peruanos, de los que los menos cuatro jugaron un papel enormemente grande en los cambios de la época en estos productos, pues son en primer lugar la papa, que permitió el desarrollo de la agricultura en los países de Europa nórdica, principalmente en Alemania. En segundo lugar, también tenemos el producto del maíz, que explica pues la prosperidad de los vastos campos surorientales de Estados Unidos. Entonces, también debemos mencionar el hecho de que nuestro país va a ser pues fuente de inspiración, por así decirlo, para que esto se siguiese dando, ¿no? Entonces, nuestro país también juega un papel sumamente importante en lo que vendría a ser la revolución industrial. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.